Vamos a hacer una presentación resumida de lo que es el modelo de educación holista. Este es un modelo integral educativo que tiene como objetivo hacer una integración de todos los elementos de la práctica pedagógica. Holista viene de holos, que significa algo que es integral, algo que es completo. En este momento hay propuestas sobre modelos educativos que se están desarrollando y se han desarrollado en el pasado. Sin embargo, lo primero que sería importante reflexionar es que el modelo educativo que se presente sea realmente un modelo educativo. Muchos modelos que hemos revisado sobre educación en realidad no son modelos educativos, son modelos institucionales. Por ejemplo, recuerdo un modelo muy importante del Sistema Nacional de los Tecnológicos, donde se presentaba un modelo educativo, pero recuerdo bien que al hacer el análisis era un modelo realmente institucional, donde había componentes administrativos, componentes económicos, incluso hasta componentes sindicales, ¿no? Además, también era un modelo horizontal. Y así, esto es por poner un ejemplo, pero muchos otros modelos que se han presentado en realidad no son modelos propiamente educativos, son modelos institucionales o de instituciones educativas o de sistemas educativos, donde se presentan elementos, muchos elementos administrativos, elementos financieros, elementos sindicales, incluso elementos de normas, de credencialización, de promoción. Bueno, todo eso, si bien es cierto, se relaciona con lo educativo, no son temas realmente educativos, es decir, son temas periféricos de la educación que son administrativos. Recuerdo hace como 3 años revisamos un modelo que presentaba el gobierno en México, un modelo educativo, y de las 70, 80 páginas, si le quitábamos lo administrativo, lo político, lo sindical, asuntos de retiro, de pensión, le quitábamos las fotos, pues nos quedaban algo así como unas 15 páginas realmente, ¿no? Entonces, bueno, la idea es realmente proponer un modelo educativo. La educación holista propone este modelo, el modelo multinivel, multidimensión de la educación, que tiene como objetivo ser realmente un modelo educativo, ¿sí? Y hasta donde conocemos es el único modelo educativo en México que existe. Entonces vamos a hacer una descripción muy resumida, ¿sí? Describir el modelo nos llevaría muchísimo tiempo. A todos los que estén interesados los remito a mi libro, El Espíritu de la Educación. En este libro, El Espíritu de la Educación, que pueden obtener de manera digital, porque ya las versiones impresas están agotadas, pero lo pueden adquirir de manera digital. Ahí van a encontrar toda la explicación y toda la fundamentación que se requiere para este modelo. Entonces solamente voy a hacer una descripción muy resumida de lo que significa este modelo, y que es un modelo que nos va a permitir integrar todas las teorías educativas, nos va a permitir tener un marco epistemológico, filosófico muy amplio para poder realizar una educación que sea coherente, que sea estratégica, que esté bien definida, que sea clara, y el cual nos sirva de un gran marco de referencia para la práctica pedagógica. Bien, algunos puntos que son muy importantes a tener en cuenta. Todo modelo educativo en este momento debe de iniciar con una refutación o una crítica a la filosofía de la posmodernidad, ¿sí? Es algo que no se está haciendo. El primer paso para tener una educación que realmente sea significativa, sea relevante
y resuelva problemas de aprendizaje y resuelva el problema educativo, el primer paso necesario es desafiar la filosofía posmoderna que en este momento ha colonizado el campo de la educación, ¿sí? Los sistemas educativos, desde educación básica hasta posgrados, están colonizados, están dominados por una filosofía posmoderna, ¿okay? Una filosofía posmoderna que la mayoría de los sistemas educativos son inconscientes, no se dan cuenta, asumen los supuestos posmodernos y los incorporan a los procesos educativos de manera inconsciente. Esto crea un caos terrible. Entonces es muy importante insistir que el primer paso que tenemos que hacer, ¿sí?, para poder consolidar un modelo educativo integral que realmente resuelva los problemas de aprendizaje es desafiar, criticar a la filosofía posmoderna que está en la base de los sistemas educativos de este momento. La filosofía posmoderna es una filosofía hedonista, nihilista, relativista, que no cree en la verdad, por eso postula la posverdad, irracional, por eso va a contrapelo de la ciencia. Es decir, la filosofía posmoderna no tiene ningún tipo de evidencias, ¿sí?, evidencias experimentales, y básicamente busca el poder. Es una filosofía que está intrínsecamente vinculada a las posiciones políticas de la izquierda. Entonces, esta es la primera refutación que tenemos que hacer. En otros videos he hablado del problema de la posmodernidad, entonces no voy a extender en eso porque ya lo he comentado, y vamos a entrar directamente a describir nuestro modelo multinivel, multidimensional. Tomando como base que para implementar el modelo de educación holista es necesario, vamos a decir así, liberarnos de los supuestos tan perturbadores de la filosofía posmoderna, ¿okay? Y entonces sí podemos entrar a hacer una verdadera educación y entrar, ¿sí?, a una etapa más allá de la posmodernidad que podríamos llamar una etapa transmoderna. Entonces hemos ido de lo premoderno a lo moderno, a lo posmoderno, y ahora vamos a requerir una etapa transmoderna que supere la posmodernidad. Y esta etapa transmoderna también la vamos a poder llamar la etapa de la integridad. Una cultura humana, un proceso educativo que vaya paralelo a evidencias, a datos de la investigación experimental, ¿okay? Bueno, nuestro modelo de educación holista es un modelo que realmente se conoce en todo el mundo. Lo desarrollé hace ya bastantes años y se ha generalizado en diferentes países. Evidencias de esto, bueno, lo pueden encontrar en internet, desde países como Singapur, ¿no?, Japón, Corea, han tomado los elementos de mi modelo multinivel, multidimensión. Incluso fue tomado como el modelo base en el Instituto Integral, formado por Ken Wilber hace ya muchos años. Esta sección de educación a nivel mundial arranca el diálogo y el trabajo partiendo de mi modelo. Entonces ha sido un modelo que ha sido comentado prácticamente a nivel mundial, y esperamos obviamente que aquí en México se pueda llevar a la práctica ya de manera oficial dentro del sistema educativo nacional. Bueno, entonces decíamos que este modelo en su estructura básica va a tener 6 dimensiones y 5 niveles. Estas 6 dimensiones son las dimensiones que constituyen el proceso pedagógico. La primera dimensión de nuestro modelo va a ser la dimensión cognitiva. Esto significa que todos los procesos educativos, todos los procesos pedagógicos implican una dimensión cognitiva
que es muy importante identificar y tener muy claro en el proceso de aprendizaje. Aquí en esta dimensión cognitiva hay toda una literatura muy amplia que nos apoya para poderla hacer evidente e incluir en los procesos educativos. Entonces, todo proceso educativo tiene una dimensión cognitiva. Y en este momento, afortunadamente, ya podemos hablar de una dimensión metacognitiva, que sería fundamental, que sería muy importante en los procesos educativos. Afortunadamente, en este momento, a partir de la psicología de tercera generación, ya tenemos mucha información acerca de cómo se dan los procesos metacognitivos. Así que la podemos trabajar en las escuelas de una manera muy eficiente, muy actualizada y basada en evidencias. La segunda dimensión educativa será la dimensión social, es decir, todo proceso pedagógico se da en un contexto social, en un contexto cultural, ¿sí? Aquí obviamente vamos a encontrar que va a sobresalir, por ejemplo, la obra pedagógica de Vygotsky. Esta dimensión social toca el tema que estaba hablando al principio, es decir, la importancia del análisis cultural dentro del cual los procesos educativos se llevan a cabo. En este caso, la importancia de la dimensión social va a tener que ver con que todos los educadores, las escuelas y los sistemas educativos tienen que hacer un análisis, tienen que hacer del daño que la posmodernidad está ejerciendo en los sistemas educativos. Es la dimensión social. 3, la dimensión estética. La dimensión estética hace referencia a la importancia de lo bello, de lo estético dentro de los procesos educativos. Tenemos que ser conscientes y crear en las comunidades de aprendizaje un sentido estético de belleza donde los estudiantes se sientan inspirados en sus procesos de aprendizaje. Aquí también hay una gran literatura que nos va a ayudar a darle relevancia a esta dimensión estética que generalmente ha estado muy relegada, pero que es sumamente importante. También aquí hay mucha información muy interesante a partir de la obra de Ken Wilber. Bien, la cuarta dimensión de la educación es la dimensión emocional, ¿sí? Los procesos emocionales, hoy lo sabemos más que nunca, son sumamente importantes en el proceso de aprendizaje. Los niños jóvenes, los estudiantes no van a la escuela como si fueran unos robots. Van con estados de ánimo muy precisos que van a impactar de manera muy importante sus procesos de aprendizaje. Entonces, en un modelo educativo holista, tenemos que tomar muy en cuenta, ¿sí?, los estados de ánimo y los estados emocionales de los estudiantes. Igual, actualmente, afortunadamente, a partir de la psicología de tercera generación, tenemos información, tenemos metodologías y estrategias muy avanzadas. Aprovecho para recomendar, ¿sí?, que empecemos a tomar como recursos de apoyo las grandes aportaciones que está haciendo la psicología de tercera generación, ¿sí? Bien, la quinta dimensión va a ser la dimensión corporal, ¿sí? Esto tiene que ver con la importancia del cuerpo dentro de los procesos educativos, es decir, la educación no se da en un vacío, la educación se da en el cuerpo, ¿sí?, en procesos corporales que van a ser sumamente importantes. De tal manera que en un proceso educativo verdaderamente integral, el ejercitamiento del cuerpo, el entrenamiento del cuerpo va a ser sumamente importante. Y ahí, por ejemplo, tenemos que ir más allá del simple ejercicio físico, de los simples deportes. Está muy bien, no hay ningún problema con eso, pero también requerimos introducir prácticas que nos permitan desarrollar la atención plena. Entonces, tenemos que incorporar prácticas corporales que impacten nuestros niveles de conciencia. Y esto también va a incluir el cuidado del cuerpo, la autorregulación corporal, obviamente, ¿sí?, los procesos de alimentación, etc. Y finalmente tenemos la sexta dimensión de la educación holista, que es obviamente el corazón de la educación, que es la dimensión espiritual.
Todos los procesos educativos, todos los procesos de aprendizaje tienen una finalidad, ¿sí? Por eso hablamos de los medios y los fines de la educación. Y esta gran finalidad es la trascendencia, es el logro de la felicidad, es el logro de la plenitud, es el logro de la realización. Entonces, la dimensión espiritual es intrínseca a la educación. No podemos nosotros extirpar la dimensión espiritual de los procesos educativos. Ya en el libro de Mario Vargas Llosa, La civilización del espectáculo, un libro que siempre recomiendo a todos que lo lean, Vargas Llosa dice que cuando a la educación le quitamos su dimensión espiritual, solo nos quedamos con los huesos, nos quedamos con lo más pobre, nos quedamos con migajas. La parte vital de los procesos educativos es la dimensión espiritual, y la dimensión espiritual no se debe de confundir con el asunto de instituciones religiosas. La espiritualidad aquí no la estamos entendiendo como promoción de creencias religiosas o promoción de iglesias, no tiene nada que ver con eso. Aquí la espiritualidad la vamos a entender como un proceso de desarrollo de la conciencia, como el desarrollo de las cualidades humanas más profundas, como el conocimiento de nuestra verdadera naturaleza, que de alguna manera puede tener alguna relación o tiene alguna relación con procesos históricos de las religiones, pero que no necesariamente se relacionan con eso. Entonces la dimensión espiritual es el corazón realmente de la educación, y cualquier modelo educativo que no incorpore la dimensión espiritual como esa dimensión profunda de la educación será un modelo educativo totalmente parcial, unidimensional, superficial, que no nos ayudará a realmente hacer una educación que sea integral, porque lo que hace la integración precisamente es el ojo del espíritu.